a continuar con nuestras entrevistas y en esta oportunidad tenemos en línea al sociólogo Yerkes Loaiza. ¿Cómo está, sociólogo? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted, gracias. A usted, muchísimas gracias, felices fiestas patrias. Y bueno, un poco para hacer el análisis de lo vertido ayer a través no solamente del mensaje presidencial, ¿no?, sino detengámonos un rato, un momento, también en la homilía de la misa y Te Deum que se dio antes del mensaje presidencial. Se hizo un pedido, se hizo un llamado precisamente a la generosidad, se hizo un llamado al bien común, exacto. Y no solamente, y no con nombre propio, ¿no?, sino a todas las autoridades, a todos aquellos funcionarios que tienen un cargo público y que de alguna manera tienen la vida política del país en sus manos. ¿Qué opinión le merece respecto a esto en este aniversario patrio, señor Loaiza? Bueno, creo que es importante en la medida que el Perú se caracteriza por una clase política, por desgracia, patrimonialista, en donde los intereses personales siempre han primado sobre el interés general, el interés público. La política, por desgracia, se ha separado tremendamente de lo político, es decir, las fuerzas institucionales, representativas, que en buena medida son fundamentales para el desarrollo de un país, han terminado tergiversándose, constituyéndose en una suerte de subjetividad política, que yo denomino lo político, que no es en absoluto positivo en nuestro país, razón por la cual también mucho el 80% en realidad del país no confía en la democracia. Se supone que la democracia es eso, ¿no? Representación, es una suerte de impersonalidad política que nos permite, pues, tener lo mejor, los mejores cuadros, en todo caso, la mejor representación para el país, pero no es lo que pasa. Yo creo que esa homilía, como bien mencionan, termina siendo reflejo de lo que necesita el país, que son mejores cuadros, personas que estén al servicio del país, personas que tengan una suerte de racionalidad valorativa, de servicio, ¿no?, en torno a lo que necesitamos en el Perú, ¿no? Respecto a la homilía de Monseñor Castillo, hay muchas interpretaciones, ¿no? Cada cual tiene una personal. De un lado dicen que es un jalón de orejas a la clase política del país, de otro lado han visto los gestos de desprendimiento como una señal directa a dar paso al costado. Pero también cuando entrevistamos aquí a Monseñor Castillo, hizo referencia a dos nombres, Ricardo Gareca y Kimberly García. Y cuando le consultamos el por qué los había mencionado, dijo que eran referentes o historias que resumían lo que teníamos, lo que necesitábamos como sociedad en nuestro país. ¿Qué le parece estas dos referencias, la de Ricardo Gareca y la de Kimberly García? Bueno, creo que son dos referentes populares, ¿no? Pues creo que todas nos identificamos mucho con el deporte. El deporte representa una capacidad muy personal, muy individual de poder salir adelante y poder demostrar que somos más que mejores, que tenemos una capacidad profesional para hacer las cosas muy bien. Es un referente de capacidades, es un referente individual, es un referente de grandes posibilidades, definitivamente, pero yo creo que los referentes que necesitamos no son tan individualistas, deberían ser más colectivos, o sea, necesitamos integrarnos como sociedad y no ser muy buenos y mejores nosotros mismos. O sea, no tengo nada en contra en torno a las capacidades individuales, pero creo que no vamos a llegar muy lejos si es que nos esforzamos en ser mejores nosotros únicamente, sino en construir puentes de entendimiento, de comprensión, de diálogo entre nosotros, que es lo más importante. El Perú se caracteriza por ser un país con bastante violencia, ¿no? No, tal vez no estamos hablando de la violencia, conflicto armado interno necesariamente, sino estamos hablando de una violencia doméstica, una violencia social que se desarrolla al interior de los hogares. Entonces tenemos que entenderlo mejor en la familia, tenerlo mejor entre los vecinos, tenerlo mejor en la calle. La inseguridad ciudadana también es otro gran problema. Creo que las personas tienen que tener un rol fundamental, los adultos mayores, la familia, los padres, madres, etcétera, entender la maternidad, el valor de la mujer, el valor de los niños, de las personas con discapacidad, el racismo, discriminación. O sea, hay un problema muy grande que tenemos que resolver y es urgente, ¿no? Antes que solamente apuntar a individualidades, que son importantes, claro que sí, porque nos demuestran un valor fundamental en estas fiestas patrias, pero hay que empezar a entender al otro, que es fundamental en un país con tanta diferencia. Señor Loaiza, estamos, ya entrando de plano en el discurso del presidente Castillo. Ayer le dedicó
prácticamente el inicio, las primeras líneas de su discurso a los medios de comunicación, ¿no? Y hizo referencia a ellos por no destacar los logros de su gobierno, de alguna manera algunos lo han tomado como un acto confrontacional y directo contra los medios de comunicación. ¿Qué lectura puede tener esto para la población? ¿Creen que esto puede estar bien, haya sido positivo? Se vio a un presidente, como se dice en el argot criollo, pechador, porque muchos lo han sentido así, o de lo contrario, lo pueden tomar o se puede tomar como una falta de autocrítica y más bien responsabilizar a otros, como los medios de comunicación, ante algunos hierros que puede haber en su gestión. Bueno, creo que es lo último. Definitivamente la población no va a entender o lo entiende como una incapacidad para poder criticarse y poder culpar a quienes lo critican o a quienes dicen o mencionan que su gobierno no ha sido y no es lo suficientemente bueno para colmar las expectativas del país. Sin embargo, también hay que entender que en los últimos años, principalmente del año 2020, con respecto a lo que pasó con la pandemia y una poca transparencia en la información, que yo denomino una necropolítica de la información por parte de determinados medios, no de todos por supuesto, la población empezó a desconfiar bastante, especialmente lo que es en los sectores A, B y C y en la parte litoral de la costa y en determinadas ciudades del interior, en donde nos damos cuenta de que los medios de comunicación no han sido lo suficientemente objetivos o lo suficientemente neutrales. Y más aún, si nosotros rebuscamos un poco más en ese sentido, el que un gran porcentaje esté en manos de determinados medios de comunicación genera también mucha desconfianza en la población. Por eso es que se han generado nuevos medios no tradicionales. Recordemos que son estos los que también han permitido una mayor crítica en torno a diferentes temas, como por ejemplo lo que pasó en Repsol, como por ejemplo lo que pasó en términos de la pandemia, todos estos temas de tan negativos en torno a los contactos, en torno a la corrupción que hubo, etcétera. O sea, yo creo que la población en estos momentos, obviamente no toda la población, porque no todos tenemos el mismo acceso al internet y a redes sociales, tiene una mirada muy crítica incluso hacia los medios de comunicación. Sin embargo, esto no va a apañar en absoluto, de repente, la imposibilidad de entender a Castillo como un presidente de que trata de echar la culpa al resto de medios de comunicación que son incapaces de ver sus logros, como bien dicen, en situaciones tan difíciles y complicadas. Sin embargo, eso también, a más allá que lo diga, la población lo sabe muy bien. Los medios de comunicación no todos son iguales, ni tampoco son neutrales. Por desgracia tenemos medios de comunicación que han demostrado pues una también incapacidad tremenda para informar y para demostrar intereses predeterminados. Y eso creo que lo sabemos sin necesidad de decir de qué medios hablamos, ¿no? ¿Podría explicarnos un poquito mejor, sociólogo Loaiza, acerca de la necropolítica de la información? Yo identifiqué a través de mis investigaciones cómo es que, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, se desarrollaron 4 momentos sumamente críticos para mayores contagios en el país. El primer momento fue la negativa de la mortalidad de la COVID-19, donde muchos líderes de opinión señalaron que no era peligroso y que no había que tener miedo. Un segundo momento fue cuando se empezó a decir que se podía curar con la ivermectina, ¿no? Entre otras cosas. Y esto generó una confianza falsa, generando de que en ciudades como Chincha o incluso en la selva peruana las personas se confiaran. Un pico altísimo, claro. Sí, claro, y las personas empezaron a confiar de manera falsa, ¿no? Y un tercer momento fue cuando se negó la vacuna china. Recordarán, varios medios de comunicación, determinados en realidad ya menores, desacreditaron y eso generó más muertes, ¿no? Porque a la larga muchos no se quisieron vacunar. Y en un cuarto momento, con este contexto de los antivacunas que dijeron que la vacuna mataba, empezaron a dar cifras falsas, etcétera, y se generaron incluso caravanas antivacunas por la vida, como le llamaban, y también esto generó muertos. Yo creo que hay 4 momentos que deben llevarnos a autocrítica, porque que el Perú sea el tercer país con más muertes en la región latinoamericana no es gratuito, es por algo. Y eso es una crítica muy fuerte que yo la tengo muy en consideración y creo que todos lo sabemos. Y este análisis de estos 4 sucesos durante la pandemia que nos han llevado a tener estas cifras de espanto,
¿Qué nos dice de los peruanos? ¿Qué nos dice como sociedad de que hayamos atravesado como una transición? Esto es como una fiebre. Primero es la negativa, que esto no existe, luego confiarnos en una cura que tampoco alimenta las expectativas, pero tampoco era tal. Luego está nuevamente la negación, ¿no?, de las vacunas chinas, y finalmente el hecho de ir más allá, que es motivar que los otros tampoco se vacunen. ¿Qué nos dice de este análisis de los peruanos como sociedad a 201 años de nuestra Constitución republicana? Tiene que ver bastante con que es un tema muy fuerte, muy difundido, la fake news, ¿no? La falsa información, que es una forma en que se desatan a través de las subjetividades, que más o menos es una suerte de incertidumbre. Cuando la población sí tiene una incertidumbre, como es el caso del Perú, no sabemos en qué confiar, depositamos nuestra confianza en determinados líderes de opinión, ¿no?, que se supone son muy importantes y saben lo que dicen. Entonces esto, porque estamos hablando de una gran cantidad de líderes de opinión que salieron, incluso actuales congresistas, ¿no?, o excongresistas, autoridades políticas, personas que han tenido programas muy importantes de televisión y un gran etcétera. Entonces la población se confunde, porque al no confiar en la clase política, me refiero al Ejecutivo o a ministros de salud, entonces prefiere confiar pues en líderes de opinión. Esos líderes de opinión, al decir cosas completamente distintas de lo que dicen justamente la clase política, pues terminas haciendo lo contrario. Ese es el gran problema en el país, y eso es un gran problema a nivel nacional. No utilizamos no solo la información, sino no nos sentamos a construir un país como nación, o como naciones en realidad, en torno a una dirección que sea un bienestar en clase de bien común para todos y para todas. Si no ponemos en primer lugar los intereses políticos de determinados grupos, y esos son justamente las fake news, poner o imponer en primer lugar determinados intereses de determinados partidos, de determinados personajes o de determinadas fórmulas económicas. Y no debe pasar eso en el país. Tenemos que ser mucho más críticos nosotros. Y este medio de información que tenemos aquí como Radio Nacional creo que es fundamental, y eso ya lo he dicho también, Televisión de Perú, porque dentro de su neutralidad también nos permite reflexionar y llegamos a todo el país. Y yo creo que tenemos que ir en esa dirección definitivamente. Estamos conversando con el sociólogo Yerkes Loaiza. Sociólogo, para algunos analistas quizá uno de los grandes ausentes dentro del discurso presidencial ha sido la lucha anticorrupción, en un escenario en el cual en las últimas semanas precisamente la corrupción ha sido parte de todas las portadas de la agenda pública e incluso de la desaprobación nacional. ¿Cómo se va a afrontar este problema desde la esfera política? Porque ¿usted cree que se está suscitando una anomia, un desinterés o una normalización de la corrupción, donde ya la población ve todos los días estos episodios como algo normal? Creo que más que anomia, es como lo dijo Martuchelli, un achichamiento, o sea, es construir valores informales, por supuesto, que no son valores en torno a lo que es la corrupción. No se da de la misma forma en todos los niveles, en todas las esferas del poder. No es lo mismo la corrupción, pues, de un empresario, la corrupción de una pequeña persona con un pequeño negocio, la corrupción de un vigilante, no sé, pues, de un espacio, un poder judicial, digamos, a la corrupción de un presidente o de un congresista, de un ministro o un funcionario de suma importancia, ¿no?, de quien depende, pues, el destino de muchas personas. Pero son diferentes niveles de corrupción. Pero no es igual, al final de cuentas, vamos a decir, en la consecuencia que pueda tener, pero la persona que es corrupta, de alguna manera, si va a llegar precisamente a una esfera pública, a tener un cargo público, va a seguir siendo corrupta. Claro, por supuesto. O sea, como valor no podemos negarlo, es algo muy negativo. A lo que quiero referir es que el ejercicio de la corrupción en espacios micropolíticos o en espacios cotidianos se asemeja o se analoga a la corrupción, a la gran corrupción. El problema radica en que la gran corrupción genera pérdidas económicas y pérdidas inclusive de vida, como lo vimos en determinados momentos, que desatan una crisis política a nivel nacional y que también permiten, como hace un momento se dijo, naturalizar o normalizar dicha corrupción, algo que no podemos permitir, porque no es lo mismo decir o creer que un representante político pueda de repente dejar entender de que yo puedo ser tan corrupto como tú lo eres en tu casa, pues entonces no me permite que me esté culpando o que yo esté haciendo algo negativo. Por desgracia,
como bien se dijo a través de este término de la anomia, hay pues un patrimonialismo en el Perú desde hace muchos años atrás. Yo no creo que la población pase esto, o sea, lo vea como algo normal así nada más, pero tampoco creo que hagamos un esfuerzo por cambiar ello. ¿Cómo es este esfuerzo? De dos maneras, o sea, construyendo una clase política distinta, diferente, porque la que tenemos no sirve o no está sirviendo, por desgracia no está sirviendo, es muy centralista por un momento, construye una suerte de objetivos que no representan lo que el país necesita en su sector, más del 50% con una necesidad de pobreza, y también, por supuesto, los momentos electorales tampoco ayudan mucho porque nuestros representantes no colman tampoco nuestras expectativas y también mienten o traicionan, como ya lo dijo Kotler en determinado momento. No cumplen con sus promesas. Entonces son varias cosas que tenemos que desarrollar y hacer cuanto antes porque es urgente, el país lo necesita ya. Y eso recae en una generación de nuevos peruanos, de jóvenes que están en las universidades. Esto también nos lleva a hablar de los valores en casa, cómo ser parte de esta transición, este cambio en el que tenemos a cuestas la desconfianza que usted ha expuesto cuando no sabemos en quién confiar, cuando nos vemos traicionados, y también este achichamiento de la cultura de la corrupción. Pasar del movimiento social al partido político, que es un proceso muy difícil. Los partidos políticos, por desgracia, han perdido mucho o bastante legitimidad en el país. Entonces tenemos que constituir esos movimientos sociales que se desarrollan con bastante fuerza en nuestro país en la actualidad y construirlos a partir de ello partidos políticos, porque los jóvenes y las jóvenes no tienen representación en los partidos. O sea, cifras actuales, estadísticas actuales nos dicen que muy pocos son se les toma como candidatos y tampoco son elegidos. Entonces hay un adultocentrismo y una gerontocracia, que no tengo nada en contra, por supuesto, de ello, pero por desgracia terminan aislando la política en manos siempre de los mismos y de las mismas personas. Entonces tenemos que acercar a ese movimiento estudiantil, a ese movimiento sindical, a esos movimientos feministas, a todos esos movimientos que están exigiendo cosas, acercarlos a la política, o que la política se acerque a ellos, o que ellos y ellas mismas construyan política. El tema es que puedan los medios de comunicación y también la población en sí acompañar estos procesos como procesos de fortalecimiento de la política a través de los nuevos partidos que pueden ayudarnos lo suficiente. O sea, hemos vivido una antipolítica tan fuerte durante los años 90-2000 que creo que levantarnos de este proceso tan negativo es difícil, pero no imposible, y tenemos que apuntar a eso. Ahora, quizá el tema, la inacción de los jóvenes, o más que todo el acercamiento de los jóvenes a la política es porque quizá hayan perdido un sentido crítico de lo que está sucediendo. Muchos, no sé si no lo entienden o no lo quieren entender, ¿no? Quienes de alguna manera hacemos docencia y te das cuenta que que hay cierto desinterés o mucho desinterés en realidad. Entonces, ¿cómo lograr que antes de acercarse a política tengan un sentido crítico, tengan un interés por lo que está sucediendo alrededor de ellos mismos, ¿no? De los jóvenes? Bueno, yo creo que había un crecimiento importante, ¿no? No son los jóvenes de los años 80, 70, 60 y hacia atrás. Es otra generación muy distinta, pero esta nueva generación, gracias a los medios de comunicación, gracias a las redes sociales, están informados, ¿no? No todos, pero igual, no todos tenemos internet en el celular, no todos tenemos eso en la internet, eso hay que destacarlo, sí a la radio, sí, y eso nos está escuchando en diferentes partes del Perú, pero no al internet, y lo sabemos muy bien, pero se está construyendo una ciudadanía informativa muy importante. Esta información permite conocimiento y el conocimiento permite la transformación. La pregunta es cómo pasar de la información al conocimiento. La información es cualquier cosa que escuchamos en cualquier momento del día, pero solamente conocimiento es aquello que llegamos a construirlo como parte de materia prima para la transformación social. Y eso es ser críticos. ¿Cómo poder hacer eso? Creo que los medios de información hacen bastante con ello, y también en las universidades e institutos, pero también recordemos que no todos los jóvenes están ni en las universidades ni en los institutos, no tienen la oportunidad de poder estudiar. Si el movimiento social juvenil ha crecido en el Perú, es gracias justamente a estas nuevas universidades o estos nuevos espacios universitarios que han permitido su organización, que pueden que no sean muy buenos educativamente hablando, muchos de ellos, pero sí son importantes para construir reconocimiento en los jóvenes. Entonces, el reconocimiento o el sentirte parte de la historia del Perú, o el sentir que eres fundamental para su desarrollo, es importantísimo.
Pero esta mística del movimiento social, salir a marchar, exigir tus derechos, no es la mística de los partidos políticos que exige pues una planificación mucho más y una responsabilidad mucho más difícil que de repente muchos y muchas no están dispuestos a contraer, como bien nos has dicho, ¿no? Pero es momento y es importante que lo hagamos porque el Perú lo exige, el país lo exige, y no hay mejor persona que pueda representarse que las mismas personas que sufren los problemas que sufren diariamente y no otros que dicen representarlos y que al final no lo hacen, ¿no? Muy bien. Agradecemos por su análisis, por acompañarnos esta mañana de 29 de julio a Jerjes Loaiza, sociólogo que ha estado en Radio Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias y felices fiestas patrias y un abrazo para todos y para todas y construyamos un Perú muy bueno, muy importante, que respete las diferencias y que entienda las desigualdades como un objetivo fundamental de poder transformar. Muchas gracias.